Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. ¿Qué tal si cantamos juntos esta alabanza? Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos, qué bendición poder estar juntos otra vez en este tiempo de poder estudiar la palabra bendita de nuestro Padre, de poder también cantarle con alegría, con gozo, de poder acercarnos a su presencia en adoración, pero poder hacerlo como una iglesia, como un pueblo, como una familia, a pesar del lugar en el que nos encontremos, distantes, pero unidos por el Espíritu Santo de nuestro Dios y por el mismo propósito, con el mismo sentir de alabar su nombre. Dice el Salmos 82, verso 1, Dios está de pie en la asamblea divina, en medio de los dioses ejerce el juicio, porque Él es el soberano, porque Él es el supremo Señor, porque Él es el altísimo Dios. Por eso Él es quien ejerce el juicio, y a Él rendimos adoración, a Él rendimos pleitesía y postramos nuestras vidas y nuestros corazones delante de Él. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de nuestro Padre. Oremos. Querido Dios y Padre, gracias porque usted es nuestro Dios supremo, porque usted es nuestro jefe soberano, como solemos cantar, oh Dios, porque usted es el Señor, el Kyrios, el soberano Señor, el que gobierna sobre todo y sobre todos. Oh Padre, en este momento nos acercamos en un mismo sentir, con un mismo propósito, que es exaltar su nombre, glorificarle, Dios, levantar en alto su nombre y también venir ante usted prestos a escuchar su palabra, que nos instruye, que nos anima, que nos exhorta, que es un aliento para seguir adelante, Señor. Queremos dedicar este tiempo, Dios, para usted, que todo cuanto hagamos, que todo cuanto pensemos y digamos, pueda ser para honra y gloria de su nombre. Bendito Padre, reciba este culto como una ofrenda agradable para usted. Se lo dedicamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si dedicamos este tiempo a nuestro Dios, entonces cantemos con
gozo, con regocijo, estemos prestos a la palabra de Dios, tomemos apuntes, aprendamos y sintonicemos nuestro corazón con el corazón de Dios para poder ser bendecidos a través de todo este tiempo. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Qué maravilloso es podernos encontrar en esta mañana una vez más para poder alabarle a nuestro amado Dios. Les invito a buscar en el libro de Salmos 82 para tener la lectura bíblica en esta mañana. Salmos 82. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Gracias le damos a Dios por este
texto bíblico en esta mañana y les invito a que sigamos alabando el nombre de nuestro gran Dios. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque de mí soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Entre las diversas personas que forman parte de un juicio, encontramos, entre otros, por supuesto, a los jueces, o el juez, quien será quien va a moderar el juicio, va a dar palabra, a aprobar intervenciones o a desaprobarlas, quien mantendrá el orden de la reunión. Ese es el juez. También encontramos a los abogados, que serán defensores o acusadores, dependiendo del papel que deban de desarrollar en ese momento. Están los abogados, encontraremos fiscales, peritos, expertos que han hecho todo el peritaje y tienen las pruebas pertinentes, y además de eso encontraremos también, como hemos dicho, entre otros, a los acusados y a los testigos. Es más o menos las personas que van a intervenir en el juicio. Ahora eso depende de qué juicio sea, porque pueden haber otros interventores, otras partes que formen también el juicio, que formen parte de. Sin embargo, esos son los principales. El capítulo 82 de Salmos nos habla también de un juicio que se establece con el juez supremo, con el juez soberano y aquellos que están sentados en el banquillo y que son juzgados. Y finalmente está también el testigo o el que clama por ayuda. Miremos entonces el Salmo. Salmo 82. El verso 1. Dios está de pie en la asamblea divina. En medio de los dioses ejerce el juicio. Mire usted, Dios es el juez soberano. Ya lo estudiábamos la semana anterior y veíamos a Dios como un juez justo, soberano, que controla el tiempo, y un juez también todopoderoso. Y por lo tanto decíamos, podemos descansar en Él. Ahora lo vemos como un juez también soberano una vez más, supremo, el juez que preside. Está de pie en la asamblea divina. La idea de estar de pie es que Él preside, Él tiene la palabra. Él es quien dicta sentencia, como veremos en los versículos siguientes, y también Él es a quien toda la raza humana, y no solo la raza humana, sino todo ser viviente debe de rendir cuentas. Entonces, lo encontramos aquí de paso y de inicio más bien como juez soberano, juez supremo. Él preside, Él dicta sentencia, a Él hay que rendirle cuentas. A Él es a quien debemos acercarnos, toda criatura, a rendir cuentas de nuestras vidas. Ahora, hay un término que aparece aquí que es importante en el capítulo. Y este término es dioses. Dice el verso 1, Dios está de pie en la asamblea divina, en medio de los dioses ejerce el juicio. Y vamos a encontrar también esta misma idea o este mismo término en el verso 6 del Salmo 82.
Dice el verso 6, yo les dije, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo. Y debemos de definir a qué se refiere con el término dioses, a quiénes se refiere. Mire, una interpretación, hay tres interpretaciones principales. La primera de ellas dice que cuando habla de dioses se refiere a los principados y potestades gobernadores de este siglo, de los cuales nos habla Efesios 6:12, contra los cuales usted y yo, hijos de Dios, tenemos nuestra lucha, que no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de este siglo. Contra ellos batallamos, contra ellos luchamos. Sin embargo, cuando pensamos en esta interpretación, queda corta, ya que a la luz del Salmo no se trata de ellos, porque ellos no ejercen juicio sobre la humanidad. No tienen poder de ejercer juicio sobre los hijos de Dios, sobre los seres humanos, de hecho, sobre las criaturas de Dios. Así que podemos descartar esta interpretación que dice que se trata de principados y potestades. Una segunda interpretación, otra perspectiva, es que el texto habla acerca de los dioses cananeos. Pero, si hablamos de ellos, también nos encontramos con un problema. Y el problema es que la Biblia descarta y condena el politeísmo. Dios no está en medio de los dioses de Canaán, Baal, Astarot. No, Él es supremo. Estos dioses que son ídolos, que son dioses paganos, son demonios, dice el apóstol Pablo también en sus cartas. Detrás de los ídolos, detrás de estos dioses que no son nada, están los demonios. Hay culto a ellos entonces. Así que descartamos también esta interpretación. Y una tercera interpretación, un tercer punto de vista, es que estos dioses, y note usted siempre con minúscula, es una consideración o es un término que se emplea para los jueces humanos, que reciben este título como representantes de Dios. Toda autoridad, dice Romanos capítulo 13, que es puesta por Dios. La autoridad, esté o no esté consciente, es puesta por Dios. Cumpla o no cumpla los preceptos de Dios, la autoridad es puesta por Dios. Así que, en ese sentido, se usa el término dioses, como representantes de Dios que ejercen juicio. Esto de aquí se respalda en Éxodo, capítulo 21, el verso 6. Mire, por favor, conmigo, sin perder Salmos, Éxodo capítulo 21, el verso 6. ¿Lo tiene? Dice el texto así. Éxodo 21, 6. Entonces su amo lo acercará ante los jueces, lo acercará a la puerta o al poste de la puerta y le horodará la oreja con una lesna y le servirá para siempre. Salte por favor conmigo al 22:8. Pero si no es hallado el ladrón, entonces al señor de la casa se le hará comparecer ante los jueces para determinar si ha metido la mano en la propiedad de su prójimo. Note usted que en estos versos se llama o se ejerce la justicia delante de los jueces. Jamás se toma la justicia en sus propias manos. En el caso del siervo, el que desea permanecer en casa de su patrón, se le llevará ante los jueces. Y entonces ante los jueces se le hará un agujero en la oreja y se le pondrá entonces el pendiente allí que habla de la pertenencia a un amo. Pero esto no se hace en las casas, no se hace aparte, sino que se hace frente a los jueces. Luego vimos que si el ladrón es hallado,
si no es hallado ladrón, o si el ladrón no es hallado, entonces se llevará ante los jueces a estas personas que están allí en conflicto y el uno dice me robó, pero no hay testigos, entonces se le llevará ante los jueces y allí ante los jueces ellos verán si es o no verdad que fue robado lo que éste asegura. Es ante los jueces humanos, jueces del pueblo de Israel en este caso. Ahora bien, decíamos que es un título de alguna manera que se les da. Note usted el verso 28 del mismo capítulo 22. Y vamos allí entrando un poquito más en materia. Dice, no maldecirás a los jueces ni hablarás mal del gobernante de tu pueblo. Y la versión Reina Valera del 60 dice, no ofenderás o no maldecirás a Dios. Y luego habla de los jueces y de los gobernantes a quienes tampoco hay que maldecir. En este sentido, la Biblia les está en cierta forma equiparando en cuanto a el ejercer juicio. Dios, el jefe soberano, supremo, el juez supremo, y luego los gobernadores y jueces, los príncipes del pueblo, delegados por Dios para ejercer juicio. Así que cuando el Salmo 82 dice que Dios está en medio de los dioses, o el verso 6, yo les dije, dice el Señor, ustedes son dioses, no está hablando de divinidad, sino más bien de la delegación dada por Dios a hombres y mujeres para ejercer juicio. ¿Sí? Tengamos esto en mente porque es parte importante de entender este contexto. Ahora bien, pasemos a los versos siguientes. En los versos 2 al 4 se hace la acusación de Dios. Mire usted, Dios dice a los jueces, a los gobernantes, les dice, ¿hasta cuándo juzgarán injustamente? Y entre los impíos harán distinción de personas. Rescaten al necesitado y al huérfano. Hagan justicia al pobre y al indigente, libren al necesitado y al menesteroso, líbrenlo de la mano de los impíos. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. ¿Hasta cuándo? Y está esta expresión que es fuerte y denota también la paciencia de Dios que se ha extendido, pero llega un momento en el que el Señor dice, ¿hasta cuándo? Y se acusa a los jueces, a los gobernantes, de juzgar injustamente. ¿Cómo juzgan injustamente? Haciendo distinción de personas. ¿Sabe? La Biblia condena la parcialidad. La Biblia condena el hecho de juzgar dependiendo la persona, haciendo distinción o haciendo acepción de personas. Y muchas veces nosotros los seres humanos juzgamos así. Juzgamos a la persona según su vestimenta. Si viene con corbata, le respetamos. Pero si viene con pantaloneta, no pasa nada, ¿verdad? Y juzgamos por la ropa, por la vestimenta. Lamentablemente así juzgamos muchas veces. Juzgamos dependiendo el auto en el que llega, o la familia. Y juzgamos muchas veces también por conveniencia propia. Es que me conviene favorecer a esta persona porque algo logro obtener allí. Juzgamos bien a nuestros amigos, a nuestras amistades, cuando necesariamente no siempre es así. Y hacemos acepción de personas. Dios reclama aquí, acusa y dice, ¿hasta cuándo juzgarán injustamente? Y entre los impíos harán distinción de personas. ¿Hasta cuándo? Dios, déjeme decirle y déjeme recordarle, no hace acepción de personas. Y la Biblia constantemente nos repite esto. Dios no hace acepción de personas. Mire por favor conmigo, entre otros versículos, Romanos capítulo 2, el verso 11. Hay varios versículos que nos hablan de esto, pero quiero que podamos leer un par de versos. Romanos 2, 11. Pues no hay distinción de personas delante de Dios.
Tanto el judío como el griego en este contexto, nos está diciendo el apóstol, han pecado y están separados de Dios, y para Dios no hay distinción de personas. No hay acepción de personas. Otro texto, Gálatas 2:6. Un poquito más adelante, vamos a Gálatas capítulo 2, el verso 6. Sin embargo, dice el apóstol, aquellos que tenían reputación de ser importantes, quienes hayan sido en otro tiempo, a mí nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, a la verdad, los de la alta reputación no me añadieron nada nuevo. Dios no hace acepción de personas. Y si seguimos más adelante en las Escrituras y llegamos a la carta de Santiago, vamos a ver también que Santiago dedica parte de un capítulo, parte importante de un capítulo, a hablar contra la parcialidad. Y mire el verso 2 de Santiago. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa lujosa, y también entra un pobre con vestido sucio, y solo atienden con respeto al que lleva ropa lujosa y le dicen, siéntate tú aquí en un buen lugar. Y al pobre le dicen, quédate allí de pie, o siéntate aquí a mis pies, o allá atrás. ¿No hacen distinción entre ustedes y no vienen a ser jueces con malos criterios? Y desarrolla el tema contra la parcialidad, contra el favorecer a unos menospreciando a otros. Queridos hermanos, hemos visto que Dios juzga y acusa a aquellos que actúan con parcialidad. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente? Y hemos recordado también que Dios no hace acepción de personas. ¿Sabe? Usted y yo, lamentablemente, en muchas ocasiones actuamos mal. Nos convertimos en jueces con malos criterios. Debemos de imitar a Dios, no hacer acepción de personas. Amar a todos por igual. No buscar lo que nos conviene necesariamente o únicamente, sino más bien buscar favorecer a los demás. Y es hacia donde nos lleva el Señor. Mire el verso 3 y el 4. Rescaten al necesitado y al huérfano. Hagan justicia al pobre y al indigente. Libren al necesitado y al menesteroso. Líbrenlo de la mano de los impíos. A aquellos a quienes generalmente se les hace a un lado, se les margina, es aquellos a quienes Dios nos manda a servirles. Dios ordena que nos preocupemos, sobre todo aquellos que están en eminencia deben hacerlo, pero es un mandato para todos, preocuparnos de los más necesitados, del huérfano, del pobre, del indigente, del necesitado y del menesteroso. Hay que librarlos a ellos. ¿Sabe? Las injusticias e ilegalidades que se cometen y que pasan en esta tierra no están acorde a la voluntad de Dios. Él dice, ¿hasta cuándo? Todas las injusticias son repugnancia ante Dios. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. ¿Hasta cuándo no está esto acorde a su voluntad? Vemos también en las Escrituras, queridos hermanos, que a pesar de que Dios dice, y de hecho, ya que Dios dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Nos está mostrando, como decíamos hace un momento, su infinita o su extensa, más que infinita, su extensa paciencia. Cuando vamos a la historia bíblica, vamos a ver en Génesis capítulo 6 que la maldad del ser humano había subido tanto que Dios dice, estoy hastiado de la maldad del ser humano, voy a destruirlos. Pero Noé halló gracia delante de Dios y Dios le salva en el arca. Sale la familia de Noé del arca y una vez más la experiencia humana o la realidad humana muestra a Dios. Por supuesto que Él lo sabía, más bien nos muestra a nosotros, entonces, que la maldad está en el corazón del hombre. Y entonces logramos ver en el pacto del arco iris que Dios muestra su paciencia, y su paciencia extendida
La paciencia extendida de Dios está orientada hacia la salvación. Mire por favor conmigo, segunda carta de Pedro. Vamos a segunda carta de Pedro, casi al final de la Biblia. Segunda carta de Pedro, el capítulo 3, el verso 9. ¿Lo tienen? Dice el texto: el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Más bien, es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y desde el diluvio Dios va mostrando su paciencia. Por supuesto, castiga a los injustos, claro que sí. Ejerce juicio y castigo, claro que sí. Pero también extiende su paciencia, queriendo que todos procedan al arrepentimiento. Salte conmigo por favor al verso 15, ahí mismo en segunda de Pedro capítulo 3. Verso 15. Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Una vez más, su paciencia se extiende para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo les ha escrito según la sabiduría que le ha sido dada. La paciencia de Dios es para salvación, para que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, si usted aún no se ha arrepentido, si no ha buscado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, aproveche la paciencia de Dios y búsquele mientras puede ser hallado y mientras hay vida. Así que, queridos hermanos, Dios dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y a la vez también nos dice lo que se debe de hacer. Rescaten, volviendo a Salmo 82, verso 3, rescaten al necesitado y al huérfano. Hagan justicia al pobre y al indigente. Libren al necesitado y al menesteroso, líbrenlo de la mano de los impíos. Y sabe, usted y yo podemos decir, bueno, nosotros no somos jueces. Nosotros no ejercemos juicio sobre las personas, así que esto sería bueno que lo tengan en la fiscalía y en todos aquellos lugares donde se ejerce juicio, en los juzgados. Para ellos es. Pero sabe, déjeme decirle que no es así. Esta palabra es para usted y es para mí. Tanto como es para los jueces, y de hecho mucho más, es para usted, querido hermano, querida hermana, y es para mí también. Mire por favor conmigo lo que nos dice Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, los versos 31 en adelante. Amén. Mateo 25, 31 al 40 vamos a leer. Y yo sé que muchos conocemos este pasaje, pero leámoslo por favor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. A las ovejas, ¿verdad? Les dice: vengan y hereden el reino. Mire el verso 35. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron. Estuve desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Verso 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Note usted cómo a la luz de este pasaje toma relevancia lo que decíamos hace un momento. El Salmo 82 no es únicamente para los jueces, es para todo hijo de Dios. El
juez soberano, el Rey, nuestro Señor Jesucristo, separará los unos de los otros y les dirá a aquellos que se preocuparon por el pobre, por el necesitado, por el enfermo, por el encarcelado, por el desnudo, por el hambriento, Dios les dirá: vengan y hereden el reino. Así que, con esto en mente, volvamos al Salmo 82. Rescaten al necesitado y al huérfano. No es para los jueces, no es para los tribunales, es para usted y para mí como hijos de Dios. Es para nosotros. El cristianismo no es reunirnos en un templo o frente a una pantalla como lo hacemos ahora y quedarnos ahí y cantar y escuchar y leer la palabra nada más. No, la vida cristiana también engloba y también implica la labor social de rescate al necesitado, de ayuda al huérfano. No vivimos como iglesia para nosotros mismos, sino que vivimos para servir también a los demás, mostrando el amor de Dios. Así que, amados hermanos y amigos, esto no es únicamente para los jueces, es sobre todo para usted y para mí, como hijos de Dios. Rescaten al necesitado y al huérfano, hagan justicia al pobre y al indigente, juzguen sin hacer distinción de personas, libren al necesitado y al menesteroso, líbrenlo de la mano de los impíos. Eso es para usted y para mí. Recuerde esto, por favor. ¿Por qué los jueces, y muchas veces los cristianos también, vivimos sin ejercer justicia correctamente? Y al no ejercer justicia correctamente, se dan casos de injusticia, de opresión también, de abuso. Todo esto proviene, la injusticia, la opresión, el abuso, la ilegalidad, proviene del desconocimiento de Dios. Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento, dice el Señor. El pueblo de Judá y de Israel pereció, fracasó por falta de conocimiento. Mientras más y mejor conozcamos a Dios, más correctos seremos en nuestro accionar para con los demás. Mientras más estudiemos y meditemos y profundicemos en la sagrada y bendita palabra de nuestro Dios, entonces más y mejor podremos conocer a Dios. Y al mejor conocer a Dios, podremos actuar con mayor justicia, alineándonos a la justicia de Dios. Ahora recuerde también que este conocimiento de Dios debe de ser un conocimiento tanto intelectual, pero también relacional, de establecer una relación estrecha, íntima con Dios. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, dice el Señor. Conozcamos a Dios, busquemos conocerle, amarle, meditar en su palabra, para poder permanecer firmes y no ser llevados por cualquier viento de doctrina. Recuerde, ese conocimiento es intelectual, pero también es relacional, de un corazón que está sintonizado con el de Dios. Avancemos, los versos 6 y 7 se contrastan entre sí. Mire usted, en primer lugar, dice el Señor: yo les dije, ustedes son dioses. Todos ustedes son hijos del Altísimo. Pero en segundo lugar les dice: sin embargo, pero ahora les digo, como un hombre morirán y caerán como cualquiera de los gobernantes. Primero Dios les dice: ustedes son dioses, y luego les dice: como hombres morirán. Ninguna credencial, queridos hermanos, ninguna credencial puede blandirse delante de Dios. Nadie puede decir: es que yo soy cristiano, nacido en hogar cristiano, y mis abuelos y bisabuelos eran cristianos, y presentar eso como una credencial ante Dios, como un pase libre. No, olvídese de aquello.
Olvídese de aquello. Dios da las credenciales finalmente. Note usted, es Dios quien les dice, ustedes son dioses, ustedes son los gobernantes, ustedes todos son hijos del Altísimo, pero también es Dios quien les dice su credencial frente a mí no sirve de nada. Morirán como hombres. ¿Nota usted esto? Ninguna credencial sirve delante de Dios. El verso 6 es utilizado por Jesús también en Juan capítulo 10, versos 34 al 36. Vamos para allá, por favor. Los judíos están discutiendo respecto al hecho de que, según ellos, Jesús ha blasfemado. Juan capítulo 10. Entonces los fariseos le dicen, eres blasfemo y debes de morir porque has dicho, soy el Hijo de Dios. Y Jesús cita entonces este versículo 6. Mire Juan 10, verso 34 al 36. ¿Lo tienen? Dice así el texto. Jesús les respondió, ¿no está escrito en su ley, yo dije, ustedes son dioses? El verso 6 del capítulo 82. Si dijo, dioses, a aquellos a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la escritura no puede ser anulada, dicen ustedes, tú blasfemas, a quien el Padre santificó y envió al mundo, porque dije, soy hijo de Dios. Entonces Jesús está defendiendo su deidad con este texto. Dios les dijo, dice Jesús, ustedes son dioses, en su ley. Allí está escrito, ustedes mismos lo han leído, les dice Jesús. Y ahora, el verdadero Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, no podía, según los fariseos, decir que Él era Dios, que era Hijo de Dios. Y Jesús entonces usa este texto y les recuerda lo que dice la misma ley. Y está entonces defendiendo su divinidad. Solo en el caso de Jesús, Él es Dios. También como Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Nosotros, cuando habla este texto, se está refiriendo a la dignidad, a la delegación dada al ser humano. Así que, queridos hermanos, el texto bíblico nos ha animado y nos ha exhortado a preocuparnos de los más necesitados, a estar atentos a las necesidades de los más desamparados. Rescaten al necesitado, rescaten al huérfano, preocúpense por los desvalidos, por el indigente, por el pobre, líbrenlo de la opresión y de la explotación. Pero para poder ejercer justicia, para poder ser rectos, debemos de conocer a Dios, el juez supremo, el juez excelso. Debemos de conocerle para poder actuar rectamente, correctamente. Le animo a que pueda poner en práctica esto, sabiendo que será parte importante en el juicio de Dios sobre sus hijos. Si nos hemos preocupado de los demás y de obrar en favor de ellos. Mire por favor conmigo el verso 8 del Salmo 82. Este es un clamor que ahora se extiende desde la tierra hacia el cielo. Todo lo demás ha sido del cielo a la tierra, ahora es de la tierra al cielo. Verso 8. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú poseerás todas las naciones. Levántate, oh Dios. Mira, el Salmo termina con un llamado a Dios diciendo levántate, pero a la vez también anuncia el triunfo de Dios. Tú poseerás todas las naciones. Tú poseerás todas las naciones. ¿Nota usted esto? Levántate, juzga la tierra, porque tú las poseerás. El Salmo, en este verso, echa una mirada hacia el Apocalipsis, donde la historia avanza hacia el triunfo final de nuestro Dios. Él ya triunfó sobre nuestros enemigos, pero falta un triunfo final y definitivo, el golpe final, que ya está dado, que ya está hablado y que ya está
solamente por cumplirse el golpe final hacia nuestros enemigos, hacia los enemigos de Dios. Tú poseerás todas las naciones. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, ejerce juicio, porque los jueces humanos, porque nosotros mismos, nuestra justicia aún es imperfecta, aún se va perfeccionando y debe de seguir perfeccionándose. El salmista exclama y dice: levántate, oh Dios, juzga la tierra. Levántate, triunfa de una vez por todas rotundamente. Y Apocalipsis capítulo 22, en este mismo sentir, dice: ven, Señor Jesús, ven. Levántate, oh Dios, ven, Señor Jesús. Queridos hermanos y amigos, la historia marcha hacia el triunfo supremo y rotundo de Dios. Y mientras tanto, su paciencia se alarga para salvación a todo aquel que aún no cree y que puede hacerlo y que debe de hacerlo para salvar su vida. Usted y yo, como hijos de Dios, somos llamados también a hacer justicia. ¿Qué pide Jehová de ti? Dice el profeta: amar misericordia, hacer justicia y humillarnos ante Dios. Dios pide que hagamos justicia, y esta justicia es práctica en favor de los más necesitados. Y el Señor Jesús también enseñó que de acuerdo a ello seremos juzgados. Amados hermanos y amigos, Dios nos da la oportunidad de ejercer juicio. Pero para poder hacer justicia debemos conocer y amar y tener una relación estrecha con el juez justo. Lea la palabra de Dios, estúdiela, medite en ella y establezca una relación cada vez más íntima y más estrecha con el juez supremo. Y entonces caminará firme y derecho en la justicia de Dios. Y entonces algún día también Dios le dirá: ven y hereda el reino que ha sido preparado desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué glorioso momento será aquel! Preparémonos entonces para escuchar esas palabras. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, gracias porque usted es el Dios supremo, el Dios justo y soberano. Señor, queremos pedir que nos ayude a imitarle a usted que no hace acepción de personas, sino que juzga a cada uno correcta y rectamente, Señor. Ayúdenos a imitarle en este sentido, que no juzguemos por apariencias, por estatus, por conveniencia, Señor, sino que si debemos hacerlo, lo hagamos con equidad, con rectitud, de manera imparcial, Señor. Y Dios, también ayúdenos a, como iglesia y como individuos, preocuparnos de los más necesitados, de aquel que hay que vestir, dar de beber, de alimentar, de visitar, Señor. Ayúdenos a tener esto en mente para poder escuchar aquellas palabras: vengan y hereden el reino que ha sido preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Qué glorioso que será escuchar a nuestro Señor Jesucristo y compartir con Él en el reino por la eternidad. Padre Santo, ayúdenos en este sentido y clamamos mientras su paciencia se alarga: ven, Señor Jesús, levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Gracias, Señor, por su palabra que nos anima y nos exhorta. Oramos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ofreciendo
tiempo de anuncios. Los días lunes y miércoles tenemos transmisión por Facebook, el estudio bíblico y oración a las 19 horas por nuestro pastor Carlos Zambrano. Les invito, hermanos, a conectarse para poder tener este tiempo grandioso de aprender de nuestro Dios y asimismo orar unos por otros. Los días jueves tenemos el culto femenil a través de Zoom. Hermanas, si usted aún no tiene acceso a las reuniones, puede contactarse con nuestra hermana Anet Delgado, que ella le facilitará el link para que pueda unirse con nosotras a compartir y tener ese tiempo maravilloso de mujeres. Los días viernes tenemos el estudio bíblico por Zoom por nuestro pastor Carlos Zambrano. Hermano y hermana, si usted desea conectarse y tener ese tiempo de aprender más a profundidad de la palabra de Dios, contáctese con nosotros. Déjenos un mensaje que nosotros le facilitaremos el link de acceso para que usted comparta con todos los hermanos de la iglesia. Los días sábados tenemos nuestra reunión juvenil a las 20 horas. Si usted desea compartir este tiempo con otros jóvenes, puede escribirle a nuestra hermana Melanie Reyes para que ella les pueda ayudar con el link de acceso para nuestras reuniones. Los días domingos a las 9:30 de la mañana es transmitido por YouTube el culto dominical de niños. Y por las tardes tenemos las clases de refuerzo que son dadas por los maestros de escuela dominical. Y a las 10:30 tenemos nuestro culto dominical transmitido por Facebook y por YouTube. Les invitamos, hermanos, a que sigan compartiendo con nosotros durante todas las actividades de la semana y les deseo que tengan un excelente inicio de semana y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. El Salmo termina en el verso 8, el Salmo 82, y es un clamor, como hemos dicho, desde la tierra hacia el cielo. Y dice el salmista: levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú poseerás todas las naciones. Nuestro Dios se levanta como poderoso guerrero, como gigante vencedor, y se levanta y trae juicio, y Él posee, dice la Biblia, todas las naciones. La Biblia avanza hasta el Apocalipsis, donde vemos el triunfo completo y pleno de Dios. Y junto a ese juicio, y junto a ese triunfo, también hay el clamor del escritor, que debe de ser también nuestro clamor. Ven, Señor Jesús, ven. Amados hermanos y amigos, qué lindo tiempo que hemos podido pasar en este momento de estar juntos en armonía, a pesar de la distancia, sí, pero con el mismo sentir de buscar y alabar a nuestro Dios. Vamos a orar para dar por terminado este tiempo. Querido Padre y Dios bueno, gracias por habernos permitido acercar juntos como comunidad, como familia, ante usted, oh Dios. Padre, gracias por darnos el privilegio de acercarnos delante de su trono, Señor. Padre, gracias porque nos ha permitido cantarle, escuchar su palabra, ser animados, alentados y desafiados por ella, Dios. Padre bendito, gracias por el libre acceso que nos ha dado a su presencia, como nos lo da a través de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ahora que concluimos este tiempo, queremos seguir viviendo en su presencia. Queremos, oh Dios, seguir exaltando su nombre, seguir adorándole en todo momento. Bendito Dios y buen Padre, dejamos nuestras vidas en sus manos, que cada una de nuestras actividades que realicemos, en lo que debemos de desenvolvernos, podamos hacerlo con el propósito y el objetivo de glorificar su nombre. Que su nombre sea exaltado y glorificado por sobre todo y sobre todos, Dios. Gracias, Padre. Pedimos bendición, pedimos su cuidado sobre nuestras vidas en cada una de nuestras actividades. Le amamos, oh Señor. Gracias. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Y sigamos adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y entonces marcharemos y andaremos en rectitud y pisaremos firme siguiendo adelante. Dios les bendiga. Un abrazo para cada uno. Bendiciones.
Dios desde el cielo